Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Luis de Lima, director médico del ICVA. Entre los avances y las novedades actuales en cardiopatía estructural, un tema que se viene con muchísima fuerza tiene que ver con el abordaje de la válvula tricúspide. Aquella válvula que nosotros por hace algunos años la mirábamos como de costado, como que no había nada para hacerle. Así que hay muchísimas novedades con respecto a eso y hoy tengo el gusto de compartir este rato con Pablo Lizamburu. Pablo es el jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del ICVA, es docente en múltiples cursos, tanto en la organización como fuera de la organización. Es director del posgrado de ecografía transesofágica, es docente del curso de posgrado superior de imágenes cardiovasculares acá en el instituto. Es docente del curso de ecografía Doppler vascular de la Sociedad Argentina de Cardiología. Tiene una extensísima trayectoria en la investigación con múltiples publicaciones en revistas de primer nivel. Además, tenemos el gusto también de ver su actividad en cuanto que es parte del comité científico del Congreso de SAC, es miembro del Grupo de Salud Digital y miembro del Consejo de Imágenes de la Sociedad Argentina de Cardiología, y recientemente ha tomado posición como miembro del Comité de la Sociedad Europea de Imágenes, además de ser fellow de la Sociedad Europea de Cardiología. Así que un honor, un gusto, y siempre me encanta repasar toda esta trayectoria y poder compartir con vos este rato. Pablo, ¿cómo andás? Muy bien, gracias Alberto. Para mí es un orgullo estar acá, es un placer. Gracias por la invitación y por este espacio. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de trabajar con este tema de la válvula tricúspide, en particular revisar el tema de la utilidad de las imágenes, de hecho esa es tu expertise, en el screening de la insuficiencia tricuspidia y también sobre la factibilidad de la reparación a través de métodos de intervencionismo no invasivo, o por lo menos invasivo no quirúrgico en este caso, ¿no? Contame un poco, ¿no? La insuficiencia tricuspidia ha venido ganando mucho protagonismo, como decía al principio, en los últimos años. Antes como que la mirábamos de costado, pero particularmente en el tema de las intervenciones percutáneas. Entonces, cuando evaluamos a un paciente derivado para una posible reparación, de tu mirada, ¿cuáles son los principales aspectos que debemos analizar al momento de la valoración inicial de la valvulopatía? Bueno, ahora Alberto, muchas gracias de vuelta por la invitación y la pregunta, la verdad que súper interesante. Como dijiste al principio, la válvula tricúspide ha ganado mucho auge en los últimos años. Antes decíamos, o hace unos años decíamos que era la válvula olvidada, yo creo que es la válvula más estudiada en el momento. Tenemos mucha información para leer y para buscar y para encontrar, que nos habla un poco del funcionamiento de esta válvula, que yo lo tomo en mi conocimiento como una válvula que tiene una anatomofuncionalidad compleja. ¿Por qué lo digo así? Porque no es solamente la válvula, sino que también tenemos que valorar la función de la aurícula y del ventrículo. Hemos aprendido que los pacientes analizados de hace varios años en las diferentes intervenciones, más que nada en la quirúrgica, la mortalidad de la operación o de la intervención quirúrgica es alta. Los reportes hablan de un 10-12% con una morbilidad o comorbilidad intraoperatoria durante la internación a 30 días cercana al 30%. Quizás son reportes antiguos, quizás hoy el equipo de cirugía ha mejorado gran parte de esta intervención y nosotros hemos mejorado la derivación de estos pacientes a una intervención. Pero todavía sigue siendo una discusión y con el advenimiento de las nuevas técnicas percutáneas nos ponemos de vuelta a estudiar y hacer, diría, desde nuestra función como ecocardiografistas o especialistas en imágenes, anatomistas. Se abrió una nueva ventana, digamos.
Bueno, ese es el punto. Creo que tenemos un nuevo camino que es la intervención percutánea y ahí tenemos que ser detallistas en el problema que presenta la válvula. Para eso tenemos diferentes técnicas, las cuales hemos aprendido muchísimo, pero principalmente la ecografía transtorácica y transesofágica tridimensional en los últimos años nos ha dado una información que es crucial. Crucial porque aprendimos a evaluar la válvula desde su morfología. Por ejemplo, Rebecca Hahn, una de las más estudiosas desde Estados Unidos, ha publicado en el 2021 en JACC las variantes morfológicas de esta válvula. Cuando antes creíamos que siempre variantes normales. Cuando antes creíamos que siempre eran tricúspides, hoy sabemos que de una serie de 315 pacientes analizados en forma retrospectiva, se vio que con la tridimensionalidad podemos diferenciar variantes morfológicas. Por ejemplo, 54% eran tricúspides, el 44% restante tenían más de 3 o menos de 3 valvas. Y es muy importante conocer ese punto porque a la hora de definir una intervención percutánea la morfología juega un rol importante. Se vio que la morfología más frecuente, y representaba casi el 33-34% de la serie, eran las que tenían 2 valvas posteriores, una valva anterior y una valva septal. Otro punto importante a analizar, que tiene que ver con la estructura de la válvula en sí, es el anillo valvular. Y la tridimensionalidad, hoy por métodos no invasivos como el eco transtorácico o semi-invasivos como la ecografía transesofágica, nos permiten medir el anillo en forma muchísimo más correcta, como dije recién, con la tridimensionalidad que con la bidimensionalidad. Y esto lo hacemos con una simple captura 3D de la válvula, donde después en una workstation analizamos offline, en forma de reformación multiplanar, el diámetro mayor de este anillo, el diámetro menor, la circunferencia y el área. Y este otro punto es importante porque también nos habla de qué tipo de reparación vamos a hacer. No solamente tenemos clips, tenemos también tratamientos anulares. El tratamiento quirúrgico también se basa mucho en la anuloplastía, por lo cual es crucial también tener el verdadero diámetro de esa válvula, no solamente, como dije recién, para la intervención, también para conocer el mecanismo de la insuficiencia, ¿sí? El conocimiento del diámetro de este anillo juega el rol, como dije, en el tipo de intervención y en el mecanismo de la insuficiencia, y debemos aprender a medirlo correctamente. Según diferentes series, el momento del ciclo cardíaco en el cual hay que medirlo es después de la contracción auricular. Algunos otros profesores dicen en el momento que la veas más grande, el anillo. Bueno, las series hablan de que el momento ese de mayor amplitud del anillo es después de la contracción de la aurícula. Y de entender cómo se dilata ese anillo, que es importante saber que se dilata hacia la zona posterior y lateral. Otra estructura que aprendimos a ver y que es importante con la tridimensionalidad, y a eso me refiero porque creo que es lo que mayor información nos dio en los últimos años, es entender el aparato subvalvular de la válvula. Sabemos que hay cuerdas tendinosas y que son múltiples y son mucho mayores que las que vemos del lado izquierdo, por ejemplo en la válvula mitral, y que estas cuerdas tendinosas se insertan en músculos papilares. El más común y el que más frecuentemente vemos, porque es el más de mayor magnitud, es el músculo papilar anterior, en el cual se insertan cuerdas de la valva anterior, que es la valva más elongada y quizás la más prominente o más larga. Después tenemos cuerdas que se dirigen hacia la valva posterior y a los músculos papilares posteriores, que generalmente son pequeños y son múltiples o bífidos o trífidos, pero un punto importante es conocer que en la valva septal no hay músculos papilares en su mayoría de las series anatómicas. La valva septal tiene cuerdas tendinosas que se insertan directamente en el septum interventricular. ¿Y por qué es importante? Porque cualquier patología que afecte al septum interventricular, sea isquémico o sea una contracción de marcapasos con movimiento anómalo del septum, puede generar un mecanismo de disfunción de la valva septal y mecanismo de insuficiencia tricuspidia. Bien, saliendo un poco de la anatomía de la válvula, que es de gran relevancia. Ahora hablaste de la verdad de 3 temas claves, ¿no? O sea, hay problemas vinculados a las valvas, hay problemas vinculados al anillo y hay problemas vinculados a los músculos papilares y la zona de inserción. Completamente, porque entender eso es entender después bien el mecanismo que afecta a la válvula en su déficit de coaptación, por ejemplo. Entender el aparato subvalvular y entender también la función del ventrículo derecho es otro punto de suma importancia. El ventrículo derecho sabemos que tiene una morfología, algunos dicen de medialuna, otros dicen de herradura, donde tratar de analizar su función por la bidimensionalidad a veces cuesta,
porque tenemos métodos que no son muy fidedignos, porque lo hacen en forma sectorial o porque no estamos analizando el conjunto del ventrículo, sino una parte. La tridimensionalidad nos permite hoy en día hacer análisis volumétricos con una sola captura del ventrículo derecho, teniendo los volúmenes de fin de diástole y de fin de sístole y la fracción de eyección. Con eso, que está bien correlacionado con la resonancia magnética, que sabemos que es el gol estándar en este punto, podemos informar el grado de disfunción en forma más fidedigna que haciendo un método sectorial como es el TAPSE, como es la onda tisular sistólica, ¿sí? O como es la fracción de acortamiento, solamente con una metodología tridimensional y con una captura apical de 4 cámaras, o hoy en día también lo podemos hacer con la ecografía transesofágica, midiendo con un medio esofágico 4 cámaras 3D, volumen completo, adquiriendo entre 4 y 6 latidos, podemos tener un frame rate entre 20 y 25, lo cual nos da una buena resolución temporal para la medición de la función ventricular. Qué interesante. ¿Cuántas variables están en juego en la decisión, ¿no? Y justamente de todo este conjunto gigante, la verdad es súper interesante, de variables que intervienen en la funcionalidad de la válvula. Y cuando hablaba también en su momento de la válvula mitral, es como que también terminan siendo órganos, ¿no? Con un nivel de fragilidad o de dinámica tan milimétrica de relojería que lógicamente muchas veces uno interviene con algo y la cosa no sale bien y seguramente tenga que ver con este proceso que hablabas antes para evaluación. Entonces, desde esa línea, ¿no? Para definir y determinar la factibilidad de una reparación, en este caso pongámosle con clips, ¿cuáles son para vos los detalles principales que generan como desafíos en este proceso? Todo lo que conté me parece que eso es parte de esta factibilidad de análisis del funcionamiento. Primero, esto nos da la pauta de poder detectar cuál es el problema principal de la válvula. Pensar si el problema es primario, si el problema es secundario o si el problema está asociado a un catéter de marcapasos, desfibrilador o resincronizador, que hoy son muy frecuentes y que representan casi 3/4 partes de las causas primarias de insuficiencia tricuspidia. Y yo creo que está muy subvalorado porque a veces nos cuesta analizar el impacto de un catéter sobre una válvula. Si no es muy claro, nos puede dejar algunas dudas y seguramente algún subdiagnóstico debe haber. Ahora, descartado el mecanismo, si es primaria porque hay afectación valvular o si es secundaria, que representa el 90% de las insuficiencias tricuspías, y eso es importante saberlo, tenemos que analizar para saber la factibilidad qué es el problema que acompaña a esta válvula en su disfunción. Si es ventricular o si es auricular. Si es ventricular, porque el ventrículo se dilató, cayó la función, remodeló, generó retracción, tenting y acortamiento de las cuerdas, lo cual atrae o trae a las valvas hacia el ventrículo o la cara ventricular y genera insuficiencia o déficit de coaptación, o si es la aurícula que se dilató, y hay que entender muy bien el mecanismo de la aurícula. Cuando se dilata, genera rápidamente una dilatación del anillo. ¿Pero por qué genera dilatación? Porque parte del anillo tricuspidio se compone de células musculares de la aurícula. Entonces, cualquier mecanismo de dilatación auricular genera dilatación del anillo y ese es el mecanismo que entendemos. Ahora, cuando hablamos de factibilidad para ir al proceso de intervención, tenemos que pensar en ciertos puntos y estos son los que nos piden los hemodinamistas o los intervencionistas en el área del laboratorio de hemodinamia. ¿Y cuáles son los puntos? Bueno, primero analizar la morfología, como dije al principio. La morfología es crucial porque si tenemos 3 valvas, la factibilidad es mejor que si tenemos 4, 5 o tenemos 2. El largo de la valva septal, en lo posible, cuanto más grande sea la valva septal, que es la más corta de las 3, cuando tengan más de 9 milímetros hay mayor factibilidad, hasta 7 milímetros es permitido. Cuando el gap de coaptación que se genera entre las valvas es menor de 7 milímetros, es más factible, hasta 9 o 10 se permite. El Triluminate en sus criterios de exclusión sacó los pacientes que tenían un gap por arriba de 10 milímetros, lo cual cuanto el gap sea más chico, mejor es la factibilidad de la reparación. La longitud de las valvas, como dije recién, septal, el gap que se ubique en la región anteroseptal entre la valva septal y anterior es mejor que si se ubica entre la valva septal y posterior y muchísimo mejor que si se ubica entre la anterior y la posterior, lo cual es así casi imposible el tratamiento percutáneo. Y también tenemos unos nuevos conceptos que tienen que ver con la buena reserva de coaptación. Es un concepto quizás no muy difundido, pero que tiene que ver con la simetría de coaptación
o la reserva de simetría de coaptación que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? En forma sencilla es, las valvas adoptan una forma de B corta. Cuando las valvas tienen una morfología de B corta simétrica, se habla de que una reserva es buena de coaptación y podemos tener mejor factibilidad de éxito en la reparación. Cuando las valvas tienen una reserva de coaptación asimétrica, es una B corta asimétrica, la reserva de coaptación es justa y quizás no podamos tener éxitos como pensamos o podamos tener algún grado de no éxito. Y cuando las valvas tienen mala reserva, se habla de valvas que son aplanadas, ¿sí? Que no tienen la morfología de B corta, y esto habla de, generalmente, ocurren los procesos de dilataciones anulares. La verdad que te escucho encantado, ¿no? Y siempre la importancia que esto, claro, no es más ni una cosa independiente ni de un cirujano, ni de un intervencionista. Te escucho en cuanto al nivel de conocimiento, es como imposible que una persona pueda tener toda esa información, y la importancia de mirarlo siempre en los Heart Team. Hace unos días hacíamos una de estas reuniones con Marcelo Trivi, me hablaba específicamente del Heart Team, lo cual es la importancia en ese sentido parece fundamental. Si vos tuvieras que decir, para ser más categóricos, ¿no? Supongamos que tenemos el paciente con lesión tricuspidia que tiene indicación de hacerse un procedimiento. La pregunta sería, bueno, ¿cuáles serán para vos primero las indicaciones y qué seguro hay que hacer a través de intervencionismo y qué seguro hay que hacer a través de cirugía? Bueno, creo que todavía estamos en el camino. Cuando hablamos del momento de la intervención, estamos en la discusión de cuál es el momento correcto para estos pacientes. Sabemos que para la cirugía son pacientes que tienen un riesgo aceptable para entrar a un quirófano y ser reparados, y para los tratamientos endovasculares son pacientes que tienen imposibilidad hoy todavía de entrar a un quirófano, ¿sí? Eso es lo que dicen las guías y lo que hasta ahora discutimos o no discutimos, pero sí seguimos hablando. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene un riesgo quirúrgico que le imposibilita entrar a un quirófano y tenemos que discutir la reparación, analizamos principalmente la factibilidad primero para ver qué método le vamos a brindar o ofrecer al paciente, y después discutimos, y es lo que en el mundo se está hablando, es el momento exacto de esa intervención para que el dispositivo genere un impacto positivo en la sobrevida del paciente, por ejemplo, en la calidad de vida y ojalá en algún momento en la mortalidad. Los estudios hasta ahora publicados no han demostrado, o el TrueLuminate o el TRIFR presentado en el Congreso Europeo del año pasado en Londres, no han demostrado beneficios en eventos duros, en mortalidad, y tampoco llamativo en hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Sí han demostrado beneficios en calidad de vida basados en cuestionarios y reducción de síntomas, que no deja de ser importante porque uno quiere que su paciente se sienta bien y que pueda vivir sus últimos tiempos, por decir una forma, de la mejor forma posible o la menor sintomatología. En estos trabajos lo que se demostró es que los eventos de mortalidad y de rehospitalizaciones no disminuyeron porque quizás eran pacientes con una enfermedad avanzada. Como digo, son pacientes que tienen una disfunción valvular, pero que ya tienen impacto sistémico. Tienen falla del ventrículo derecho, tienen falla a nivel hepático, tienen falla renal, ya entran en cuadros de internaciones por ascitis. Son pacientes que son bastante complejos, los cuales torcer el curso a veces cuesta. Pero por eso digo que la importancia de la mejoría clínica sintomática o de calidad de vida para mí sigue siendo un punto importante. Después tenemos que ver costo-efectividad de esto, pero hoy en día los resultados son esos. Ahora, cuando vamos a decidir el momento exacto, todavía la discusión sigue estando arriba de la mesa. Creo que para decir y para poder ir concluyendo, hay un trabajo publicado el mes pasado en JACC, muy interesante, donde se utilizó el Registro Europeo de Intervención Percutánea Tricuspidio, donde incluyeron 1.500 pacientes en su registro y analizaron en dos grupos. Un grupo que no tenía todavía el criterio de la intervención y estaba en seguimiento, y un grupo que fue intervenido, y lo que hicieron fue analizar o implementar un score clínico, imagenológico y de laboratorio o químico para poder dividir a la enfermedad tricuspidia en estadios. Y lo que hicieron fue marcar por medio de este score 3 estadios: el estadio temprano, el estadio intermedio de la enfermedad y el estadio avanzado de la enfermedad o tardío. Y lo que vieron es que en el seguimiento de un año, en base a la mortalidad, es un registro, es una observación, el
grupo más beneficiado fue el grupo intermedio. Y ese grupo, dentro de ese score, se valoró función ventricular izquierda, fracción de eyección, función ventricular derecha por TAPSE, sectorial, grados o niveles de BNP y disfunción renal como índice de filtrado glomerular. Esos 3 parámetros vieron que los que tenían un score intermedio se beneficiaban de la intervención, o estaban beneficiados a mortalidad 1 año, versus el grupo control no intervenido todavía, versus los que se habían intervenido tardíamente y tempranamente no tuvieron beneficios versus el control. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que intervenir muy tarde o intervenir muy temprano no genera beneficios. Tenemos que encontrar este grupo de intermedios, que no sé si es este grupo que se publicó, pero que tenemos que seguir trabajando y buscando más información para encontrar el grupo correcto, que se beneficie de la intervención y que ojalá en el futuro pueda dar resultados para mejorar no solo su calidad de vida, sino también sus morbilidades y su mortalidad. Qué interesante. Creo que has barrido en altísima definición y altísima profundidad todos los puntos. Para cerrar, Pablo, ¿cuál sería el rol actual o el momento de la cirugía para el tratamiento de la tricuspidia? Y con eso vamos cerrando este episodio. Bueno, creo que estamos en el mismo camino. La cirugía tampoco tiene un momento justo, digamos. Si vamos a las guías, es el paciente sintomático con insuficiencia tricuspidia severa, que está en clase funcional 2, 3, 4, pero que también tiene un alto riesgo de intervención y seguramente creo que para los 2 caminos que vamos a elegir, ya sea los tratamientos percutáneos o los tratamientos quirúrgicos, todavía necesitamos más información y ser un poco más incisivos en esto de encontrar el momento adecuado para decidir o cirugía o intervención percutánea. Bueno, así que bueno, Pablo, muchísimas gracias. Varios puntos me quedo en el cajón de los tesoros que tiene que ver con, primero, las novedades en cuanto a las posibilidades de intervención de una válvula que, como decíamos al principio, la veíamos de costado. Segundo, la importancia de esta descripción de lo que es la anatomía, lo que es el tema de las valvas y la posibilidad que haya más de 3 valvas, el tema del anillo, el tema del aparato subvalvular, el tema del ventrículo derecho, el tema de la aurícula también. Múltiples elementos que hay que considerar y finalmente el momento que todavía está en discusión. Decíamos que si era muy precoz no tenía tanto impacto, si era muy tardío tampoco tanto impacto. Así que seguramente tenemos mucha más tela para cortar en el futuro. Así que desde ya muchísimas gracias, Pablo, y seguramente nos veremos en algún otro encuentro. Muchas gracias, Alberto, y nada, de vuelta, gracias por este espacio, un placer. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.